¿Cómo estás, Reinaldo, hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estuvo esta semana que pasó? Bueno, yo creo que bien, sí. ¿Cómo resultaron las cosas cuando tú llegaste a la casa, después de la sesión? ¿Cómo fue Bueno, todo? mire, yo le voy a decir una cosa. Usted sabe que en la otra sesión nosotros oramos y yo entiendo que yo me arrepentí, sí. Y todo bien, pero usted sabe, uno tiene esos deslices que uno tiene. Uno no es lo que uno, la debilidad, el ambiente que rodea a uno. Usted me entiende, usted no le ha pasado eso nunca. Seguro, todos son pecadores, Sí, definitivamente. pero tuve un problemita con mi esposa, las hijas mías. ¿Usted se acuerda de la tareita que usted me puso? Que eso era mucho. Yo me fui con esa hojita contento y wow, qué bien, pero mire, eso me entró un cansancio, un dolor por aquí atrás cuando yo vi todos esos versículos y todos esos capítulos y que había que escribir. No, mire, pastor, de verdad, yo como que mire, yo no estaba en eso. Y nada más le grité a mi esposa una cosita, un problemita con la cena ahí. Y lo de perdón aquel que usted y yo quedamos, bueno, usted sabe, es que esa mujer es dura. Mire, yo a veces hasta la veía como Saúl, esa señora. Yo dije, pero ¿y qué es lo que es? O sea, que tú estás diciendo que ya te tiró un plato a ti. No, un plato no, sino que usted sabe, yo fui el que arranqué otra vez y le dije dos cosas, le vocié dos cosas ahí, le metí una patada a una silla de la cocina, pero eso fue al pasito, no fue como las otras veces. Entonces, le metí una patada, pero otra vez mis hijas estaban ahí y llevaron también, le vocié dos cosas ahí y hubo una que, aunque no le tiré el celular como aquella vez, pero le tiré un vaso plástico que yo tenía ahí, pero usted sabe, pero fue el paso. Usted puede preguntarle. Okay. Bien, pero antes de todo, nosotros debemos pedir la bendición de nuestro Dios en oración porque van a ir la ayuda del hombre. Así que permíteme orar. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de venir una vez más a estudiar y considerar tu palabra. Señor, nosotros somos débiles. No hay nada en nosotros lo cual nosotros podamos decir que tenemos méritos. No hay nada, ninguna fuerza en nosotros. No hay ninguna justicia en nosotros. Nada que lo cual nosotros podamos decir que nos recomienda delante de ti. Solo nuestro pecado. Y eso presentamos, porque tú has dicho que te vengamos a ti aún con nuestro pecado y tú nos has de recibir, nos has de perdonar, nos has de restaurar. Señor, gracias por tu buena voluntad y de reunirnos. Bendice este tiempo, que tu Espíritu esté en medio nuestro. Rogamos una vez más que como la vez pasada, tu Espíritu estuvo entre nosotros enseñándonos de tu palabra y dándonos tu gracia para entender. En esta ocasión también podamos percibir lo mismo, para gloria de tu nombre y para beneficio de nuestras almas. Rogamos que tú concedas a Reinaldo realmente percibir que en ti hay esperanza. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de revisar la tarea, vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a tratar de que tú veas cómo se va estructurando todo lo que estamos haciendo y que tú en verdad veas el proceso, cómo va avanzando. Primeramente el primer punto que vimos nosotros fue el punto de la esperanza. Vimos que en Dios hay esperanza, que en Dios hay poder y que Dios es un Dios bueno. Primer punto. Segunda semana nos vimos, ¿y qué vimos? ¿Te acuerdas? Vimos los indicativos del Evangelio, las promesas de Dios para ti. Dios promete estar con nosotros y santificarnos, perfeccionarnos, hacernos más como Cristo. Y en tercer lugar, entonces, pasamos a la parte de la identidad que tenemos en el Señor Jesucristo. Nuestro problema, nuestro pecado, cualquiera que sea, no nos identifica, no nos da una identidad. La identidad nuestra es en Cristo. En cuarto lugar, vimos el propósito. Dios te ha dado un propósito, un llamado a ti, y por lo cual, ya sea que tú comas o que bebas o que hagas cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Toda tu vida, ¿para qué es? Para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Fíjense el cuarto. La semana pasada, entonces ¿qué vimos? ¿Tú me puedes mencionar? ¿Recuerdas? Bueno, estuvimos viendo los textos de primero de Samuel, vimos ahí
los deslices que Saúl tuvo, como era un hombre peligroso, era un hombre que un día amaba a su prójimo, otro día quería matarlo, y esas cosas que vimos ahí, sí, yo no me acuerdo bien, pero... Una parte importante que queríamos probar en esto es que eso no te define. ¿Por qué? Porque nosotros vimos cómo a Saúl lo hubiesen diagnosticado igual con una bipolaridad, pero Dios no le llama bipolaridad a eso, le llama ¿cómo? Pecado. Pecado. ¿Y qué pasa? El mismo Saúl lo llamó pecado, dijo, yo he pecado, pero ¿qué hizo Saúl? ¿Lo llevó a Dios en arrepentimiento? No, él quiso buscar ¿qué? Tapar su pecado con que le dieran honra delante de los otros. Pero Dios nos ha enseñado entonces que si nuestro problema es nuestro pecado y nosotros somos responsables delante de un Dios santo por nuestro pecado, nosotros tenemos entonces esperanza en Cristo, porque para eso Cristo vino, para perdonar el pecado y glorificar a Dios. En Dios hay esperanza, no así cuando hay una etiqueta en la cual nosotros usualmente transferimos la culpa sobre esa etiqueta. O sea, yo no soy culpable, el problema no soy yo, el problema es alguien más. Pero la esperanza nuestra en la vez pasada la obtuvimos en ver que si el problema mío es pecado, el problema mío está en la Escritura, Dios ha dado solución a eso. Y esa solución está en Cristo. Ahí estuvo nuestra esperanza. Ven, eso a grosso modo recapitulando sobre lo que vimos la vez pasada o hasta ahora. Entonces, ¿qué te parece si revisamos entonces la tarea, las asignaciones que nosotros dimos? Lo primero que asignamos la vez pasada era que tú ibas a leer los pasajes de Primera de Samuel 16 hasta el capítulo 19, versículo 10, una vez al día. ¿Tú lo hiciste? No, que eso era mucho. Yo no leo tanto. Okay. Yo no leo tanto. ¿Pero tú no lo leíste ni siquiera un día? ¿O hubo días que no lo leíste entero? Bueno, tuve mis debilidades. Te sabes, un poquito por aquí, un día por aquí, pero... ¿A qué tú se refieres? Vamos a ver. El primer día después que te fuiste de aquí, ¿tú lo leíste? Leí algo, pero en realidad no, yo no leí, que eso era mucho. Ok. ¿En uno de esos días tú leíste el pasaje completo? Por mitad. Ok. Por mitad. ¿Hay alguna verdad que tú hayas aprendido? No, yo no aprendí nada, es que yo no me leí nada. Okay. O sea, tú no escribiste la segunda parte de la tarea, que tú escribieras 3 verdades. Yo no hice nada. O sea, tú tampoco, además de que no leíste, no escribiste esas 3 verdades, tú no hiciste un esfuerzo de aplicar eso a tu vida o en tu caso particular. Yo como que más o menos hice algo, pero no. Yo no hice nada, oye, nada. ¿Y a qué tú atribuyes eso? Porque en verdad tú saliste muy animado de aquí. ¿A qué tú lo atribuyes? Sí, yo salí animado. Y usted sabe el trabajo. Tengo un trabajo muy agotador. Tengo que levantarme muy temprano. Entonces, imagínese, cuando yo sí me levanto temprano, me levanto con sueño, cuando quiero leer algo antes de irme para el trabajo, imagínese, los ojos los tengo pegados. En el trabajo no puedo porque a mí no me pagan por estar leyendo en el trabajo. Entonces ya cuando vengo cansado, imagínese usted, eso, fajarse a leer o ponerse a leer una tarea. No, yo me gusta más mi juego de pelota, lo que sea que estén dando para uno entretenerse, porque que después que uno sale del trabajo, uno quiere sentirse tranquilo, bien. ¿Y cuántas horas tú trabajas? Bueno, fíjese, yo trabajo de 5 a 5, de 5 a 5. Okay. 5 de la mañana, 5 de la tarde, sí. Ok. ¿Y tú usualmente te sientas a ver televisión? Sí, eso es... ¿Todos los días? Todos los días, eso es... Okay. ¿Y qué tú te sentaste a ver televisión anoche? Sí, pero fue un poquito nomás. Okay. La vi. ¿Qué tiempo? Bueno, usted sabe que los juegos de pelota duran mucho. Eso fue como 2 horas y media, 2 horas y 45. ¿Y el día anterior? ¿Qué tuviste televisión también? Sí, estaba andando por ahí. Usted sabe las estadísticas de juego de pelota, entonces los cronistas y uno opinando detrás de la televisión ahí y se me fue el tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo tuviste? Mire, no fue mucho como el del día siguiente, pero
esos cronistas hablan mucho y a mí me gusta y yo hasta llamé y opiné y como 1 hora y media, más o menos ahí. Ok. ¿Qué tiempo tú piensas que te hubiese tomado la tarea? Bueno, que eso era mucho, pero yo me imagino que los 3 capítulos, eso, como 20 minutos, media hora, ahí, póngale Ok. ahí, como media hora. Ok. Y en la parte del devocional, que era un capítulo, de Primera de Juan. Bueno, mire, yo vi los capítulos, yo sé que los capítulos eran cortos, muy, muy cortos, pero como 5 minutos, Ujú. o tal vez menos. O sea que quizás tú hubieras hecho toda la tarea en 30 minutos. Sí, sí, tal vez un poquito más, pero sí, sí, yo creo que sí. Entonces, ayúdame a entender algo. ¿Cómo es que tú puedes invertir 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media en ver un programa de televisión o un juego de deporte, eh, en lo cual al final no reporta más que un bien de entretenimiento, pero no puedes reportar o invertir 30 minutos para el bien de tu alma y para el bien de tu familia? Bueno, pues es que ese es un tiempo que yo me dedico, que yo le dije que yo trabajo mucho, entonces yo quiero paz, yo quiero estar tranquilo, quiero ver algo que me distraiga la mente. Yo no puedo estar leyendo así. Mire, si yo encontrara a alguien que me lo leyera, yo fuera feliz, pero es que, usted sabe, el tiempo es mío. A mí me gusta dedicarme un tiempo yo, para mí solo. La sesión anterior a la pasada, leímos en 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis o bebáis o hagáis O otra, hagáis cualquier otra cosa, hacerlo para. sí, para Dios. Tú me puedes ayudar a entender cómo tú puedes glorificar a Dios y por otro lado, dedicarte el tiempo para ti mismo. Mire, no, yo no tengo excusa. Yo no la tengo. Esta parte es importante No y la tengo. aprecio que tú hayas comenzado a ser honesto en esto. Reinaldo, no hay manera en que pueda haber un cambio real en el cual tú puedas ver fruto en tu vida si tú no glorificas a Dios. Si el primer pensamiento tuyo es totalmente incorrecto en lo que la Escritura dice, porque tú quieres darte gloria a ti. De hecho, ¿cuál fue el problema de Saúl? Él quiso ser glorificado o que le dieran gloria delante de los otros a pesar de que estaba en pecado. Entonces, lo que tú me estás diciendo, yo quiero darme mi tiempo. Y luego vamos a ver un poco más sobre eso. Pero obviamente eso no glorifica a Dios de ninguna manera. Entonces, déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú piensas que el tiempo que tú estás dedicando en este momento es valioso para ti y para tu familia? Bueno, no, no es. No. Yo entiendo que algún interés tienes tú en venir, porque este tiempo que tú vienes a hacer el esfuerzo de a poner el tiempo aparte cada semana para venir aquí a reunirnos, es algo que es valioso para ti. O sea, tú quieres salir del problema que tienes. Pero no hay manera, no hay frutos sin tu sembrar. No hay modo que haya fruto en tu vida a menos que tú te sacrifiques y te niegues a ti mismo, mortifiques tu carne para hacerlo. No te niego que todos tenemos el mismo deseo de pues darnos indulgencia, de hacer cualquier cosa menos lo que tenemos que hacer, especialmente cuando llegamos cansados de nuestro trabajo. Pero nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y para obedecer a Dios más que a nosotros mismos, para sacrificar nuestra carne para adorarlo a Él. Porque en verdad de Él viene todo. Entonces, yo quisiera, Reinaldo, que para la próxima ocasión tú hagas un esfuerzo consciente de hacerlo. Que tú hagas un esfuerzo consciente de poner manos a la obra y manos a esa tarea, porque eso es para tu bien. ¿Está bien? Sí. Bien. Sí. Y entonces, la otra parte es, tú asististe a la iglesia. Es que había un jueguito de pelota. Entonces, usted sabe,
como yo le dije ahorita, tiempo para mí. Yo sé que está mal, pero tiempecito. Okay. Bien, ¿hubo algún evento en la casa? La última parte de la asignación es que tú escribas un diario de problemas. ¿Hubo algún evento? Tú me comenzaste a decir algo sobre un evento que hubo. ¿Tú puedes darme un poco más de detalle? Sí, mire, yo no escribí nada. Yo nada más le conté el evento ese que llegué ahí, me hicieron una cenita ahí que nada, entonces no me gustó cómo quedó y le metí una patada a una silla, pero fue al paso. Entonces, yo no tenía nada en la mano ahí, yo no le tiré nada a mi esposa. Oiga bien, yo no le tiré nada. Usted puede llamarle y preguntarle. Pero una de las hijas mías me vio que yo estaba en la misma actitud de la otra vez y me dijo, papi, entonces no sé de dónde yo cogí un vaso plástico. Oiga, fue plástico, no fue vidrio. Y se lo tiré, pero no fue duro. Eso fue nada más una tiradita para que hiciera silencio y no se metiera conmigo. ¿Tú oraste a Dios por arrepentimiento? No, yo pensé que con la oración que hicimos aquí ya yo estaba, yo con eso ya. Okay. ¿Y tú pediste perdón a tu esposa? Bueno, yo le dije al principio que cuando yo llegué a la casa, sí, vi la cena y mis hijas, y me enfoqué en mi esposo otra vez, porque el problema es ella, Yo dije, Pero es un nuevo descubrimiento, porque tú no me contaste eso la vez pasada. Bueno, lo que pasa es que, como usted dijo, la culpa la tiene el otro, entonces yo pensando bien dije, no, pero es que no soy yo el lío. Y yo te dije eso, que la culpa la tiene el otro. Bueno, ¿Tú entendiste que yo dije que la culpa la tiene el otro? es que usted sabe, mire, uno busca excusas. No, usted no me dijo eso. Yo es buscando a veces cómo rebalar la culpa para pegársela al otro, tirársela al otro. Entonces, es que dura esa señora. Es difícil. Mire, cuando yo le iba a pedir perdón, la cena me interrumpió todo. Una cena fue lo que me interrumpió todo. Pero no lo hice, yo no pedí perdón, no, yo no iba a perder el tiempo con eso. ¿Tú no le pediste perdón entonces a tu esposa? No. Ni le pediste perdón a tus hijas tampoco. No. Okay. Dime una cosa, Reinaldo. ¿Esta situación se da solamente en tu familia o hay alguna otra área de tu vida donde esa situación se da, el hecho de que tú pierdes el control y te enojas? Bueno, mire, lo que yo le he dicho, con la esposa mía, las hijas mías que se añadieron ahora, y en el trabajo, o sea, no me gusta que me digan la cosa dos veces, ya yo oí una vez. Entonces, a veces yo estoy también viendo mi juego de pelota, o los comentaristas ahí, y cuando hay una gente del equipo contrario ahí que comienza, tu equipo está perdiendo, que no me gusta. A mí no me gusta eso. Y los comentaristas cuando me comienzan a hablar ahí que el pitcher falló, que no me gusta porque eso no es. Entonces, es que yo me incomodo. Okay. Pero cuando tú mencionas el trabajo y la pelota, pero ¿hay algún momento en el trabajo que tú tienes la oportunidad de ver los comentaristas de deporte? Uno se la busca, uno saca su tiempecito. No de la hora de almuerzo, pero uno, usted sabe, con los panas que uno tiene al lado, uno dime cómo ve el asunto y uno lo hace escondido. Ok. ¿Hay alguna otra área en tu vida, además de tu trabajo, tu familia, donde se esté manifestando ese tipo de actitud? Bueno, cuando mi mamá me quiere corregir, mi mamá que es cristiana, usted sabe, me quiere corregir, me dice, mi hijo, la Biblia dice que tú estás procediendo mal, entonces ya eso me pincha. Entonces yo le mando a callar a mi mamá y hasta le tiro el teléfono, hablando con ella, se lo tiro porque no quiero que me estén diciendo lo que ya yo sé. O sea que hasta mi mamá se ha sumado a esto, hasta ella ha llevado. Ok. Reinaldo, aquí dice que tú mencionas dentro de la hoja de inventario de datos personales, tú mencionas que tú eres un iracundo potente. ¿A qué tú te refieres? Todo lo que no va... Mire, es complicado, déjeme decirle, es complicado. Pero yo voy a tratar de explicárselo. Es que, mire, cuando a mí me llevan la contraria, es que la ira vive en mí. Usted me corta a mí y lo que sale es ira. Yo no quiero que me lleven la contraria. Y como le dije ahorita, yo no quiero que me estén repitiendo. Es más, mire, el único que yo acepto que me repita la cosa siempre es usted. Pero yo no, óigame,
Yo soy una gente que yo llego lejos y a veces ni me importa llegar más lejos. Eso es lo que iba muy iracundo, potente, una gente que pierde el control. Yo le dije, ¿usted se acuerda? Yo le dije en una sesión, yo tiré una cosa y no supe cómo fue que lo agarré. Yo sé que yo tiré lo que yo tenía en la mano y después me di cuenta que fue un teléfono. Okay. Pero Una pregunta, Reinaldo, y esa manifestación que tú enfatizas una y otra vez y una y otra vez, ¿tú piensas que es producto de bipolaridad o es el pecado de tu enojo? Eso es el enojo mío. El enojo mío, sí soy yo soy el culpable. Yo se lo dije a usted en una sesión. Soy yo el problema, oiga, el problema aquí soy yo soy el problema. Ok. ¿Tú puedes decirme un poco más acerca de que tú dices que tu esposa es la culpable de tu enojo? Pero es que mire, esa es la pregunta más fácil que usted me ha hecho a mí. Porque le digo, fulana, prepárame la cena que voy de camino. Entonces sucede que en el camino me encuentro con uno de los panas míos, me quedo hablando, llego tarde, lo que yo estoy esperando es que ella esté como un guardia esperándome ahí para que me caliente mi cena. Cuando está ahí, ya usted sabe, yo empiezo a hacer ruido en la cocina, ella me grita desde allá arriba, aunque no es que me grita, ella me habla suavemente y me dice, ya voy bajando, pero es que yo quiero que ella se teletransporte y que esté ahí para cuando yo llegue, porque a mí hay que atenderme. Entonces ya me coge con la puerta del microondas, se le traigo, si tengo algún plato ahí o lo que sea, o el plato está dentro del microondas, mire, yo tiré mi cena el otro día y la rompí con todo el plato, porque yo no quería eso. Es más, le dije que la cena no servía. Entonces ella es la culpable, pues yo le digo, es que tú tienes que estar ahí, no importa la hora que yo te llame, tú tienes que estar en la cocina esperándome. Y no me gusta eso. Entonces, para colmo, ella lo que hace es que hable encima de mí y no me gusta que a mí me contradiga. Mire, ni que yo tenga la culpa. Ok. Dime una cosa, ya que tú te aprendiste el versículo de... ¿Tú puedes repetirlo? El versículo de 1 Corintios 10:31. Y todo lo que hagas... Usted no me va a dejar buscarlo. No. Sí, tú puedes buscarlo, claro que sí. Pero no, mire, yo le voy a ser honesto, es que ya yo me sé ese versículo. Pues dímelo entonces. Repítemelo, vamos a ver. Pero como yo me acuerde, y todo lo que haga, que sea que coma o beba, algo así, así. Yo tengo todo que hacerlo para Dios. Okay. Para Dios, sí. ¿Tú puedes ayudarme a entender un poco de cómo el comer o ir a comer a tu casa glorifica a Dios con tu esposa? Bueno, Dios ha provisto los alimentos, porque yo trabajo, usted ve. El que lleva la comida a mi casa soy yo. Entonces mi esposa me prepara la comida. Y mire, aunque yo no oro para comerme esa comida, pero yo sé que eso viene de Dios, yo sé que Dios es el que me la provee, yo lo sé. Fría o caliente, yo sé que es Dios que me la provee. Okay. Y dime una cosa, ¿cómo reacciona tu esposa? ¿Hay pleitos y conflictos frecuentes en la casa? Bueno, mire, te he oído la expresión, esa mujer es una santa. No, esa esposa mía es una mujer santa, es buena. Es más, mire, esa mujer hace lo que yo no hago. Esa mujer ora antes de comer, esa mujer lee su Biblia, preparando la comida. Esa mujer ora por mí, el otro día lo oí orando. El problema soy yo. Yo le dije es que soy yo. Okay. ¿Hay algún momento en que ella se sube y explota? No, ella no explota, el que explota soy yo, porque cuando ella me dice que me tranquilice, que la Biblia dice, yo no quiero que me hablen de Biblia, yo no quiero eso, yo quiero que me complazcan en lo que yo digo. Ya. Ok. Bien. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a ver, ¿qué opina Dios sobre eso? Porque tú en verdad dices que tú lo sientes, que tú no quisieras ser así, que es tu pecado, que él a veces acusa a ella, a veces no la acusa, pero en la forma en que tú hablas, pareciera más bien que tú estás orgulloso de la manera en que tú eres, en vez de lamentarte. Y pareciera que la opinión de ti mismo es que eres una persona que no eres más que el averaje del promedio de la gente. Ahora, yo quisiera que buscáramos y viéramos ahí qué opina Dios de eso. Vamos a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que produce estos conflictos? ¿Cuál es la raíz de esos conflictos?
Vimos la manifestación en Saúl y lo primero que quitamos del medio es la etiqueta de bipolaridad, viendo que en la Escritura Dios no llama bipolaridad al caso de Saúl, que es un caso semejante al tuyo. Vamos ahora a ir un poco más profundo y ver, entonces, ¿qué es lo que produce eso? Y vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Si tú pudieras, por favor, leer al versículo número 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ok. Bien, miren lo que dice aquí. ¿De dónde vienen las guerras? Precisamente esa es la pregunta que nosotros hicimos. ¿De dónde que vienen? Bueno, dice aquí, de vuestras pasiones. Ok. ¿Qué son pasiones? O, según yo, lo que me gusta, lo que es mío, lo que está pegado a mí. O sea, podríamos decir que la pasión es un deseo muy fuerte. Sí, Ok. ay, sí. Ok, la siguiente pregunta ¿es malo desear? No. ¿Cuándo tú vas a dejar de desear? Y yo voy a dejar de desear. O cuando yo me muera. Exactamente. Yo voy a dejar de desear cuando yo me muera. ¿Dónde está el problema entonces? Aquí. Sí. O sea, el problema no es el deseo, es el desear una cosa demasiado. Ujú, sí. Es correcto, dice, Sí, cuando sí. tú deseas una cosa demasiado, dice, esa es la causa de la guerra y los conflictos entre vosotros. Vamos a ver entonces el versículo número 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ok, entonces dice aquí que además de que nosotros estamos deseando, y le pone nombre, o lo nombra específicamente, esas pasiones son deseos muy ardientes. Dice deseos intensos, deseos ardientes, codicia. Todo ese tipo de cosas produce en nosotros conflicto. Vamos a seguir leyendo, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Aquí Santiago nos está diciendo algo sumamente importante. Y este es el asunto que hay. Él comienza hablando de un problema horizontal. ¿Por qué hay guerra entre nosotros? Y él dice, por los deseos intensos. Y luego aquí en el versículo 4 dice, o almas adúlteras. Entonces, le está hablando de almas adúlteras. Entonces, ¿cómo es que un alma puede ser adúltera? Entonces, a lo que está aludiendo es al tema de que Dios debe ser nuestro único Dios. Y nuestras almas caen en estado de adulterio cuando no tienen a Dios, en Dios, nuestro único deseo. Y sigue hablando de Dios entonces. ¿No ves que el que tiene amistad con el mundo se constituye en enemigo de Dios? Entonces, si tú te fijas, a partir de ahí no se habla más del conflicto entre nosotros. A partir de ahí solamente se habla de Dios y tú. Pregunta, ¿tú te has dado cuenta entonces que nuestro problema horizontal realmente de donde viene y la causa que tiene es un problema vertical? Sí. Dice ahí, ¿por qué hay conflictos en ti? Por los deseos intensos. Y te dice, por esos deseos intensos los llamas como, por tenerlos, te llama adúltero espiritual. Y entonces, inmediatamente, por tú tener un adulterio espiritual, tú eres enemigo de Dios. Entonces, el problema horizontal, los conflictos con las personas, vienen como resultado de que tú tienes un conflicto con Dios. Esa es la clave del problema. ¿Y cómo opera eso? Bueno, ¿qué debe ser Dios para nosotros? Dios debe ser la fuente de nuestro refugio, la fuente de nuestro consuelo y la fuente de nuestra satisfacción. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una pasión o un deseo muy intenso por algo,
Cuando yo tengo demasiado entusiasmo por algo, entonces yo quiero o lograr o tener de ese objeto, de eso creado, yo quiero tener mi consuelo, yo quiero tener mi satisfacción, quiero encontrar en eso mi refugio. Eso debería ser solamente para Dios. Como yo quiero buscar en las criaturas lo que solamente el Creador me puede dar, Dios me llama adúltero. Y Dios entonces me deja en un estado de conflicto horizontal para que yo despierte a mi conflicto vertical. ¿Se entiende? Vamos a poner un ejemplo. Tú has repetido múltiples veces, yo lo que quiero es que me dejen tranquilo y hagan lo que yo quiera. ¿De qué tú quieres tener? ¿Cuál es la pasión que tú tienes en ese momento? ¿En qué tú estás buscando refugio en ese momento? ¿Y en qué tú estarías satisfecho en ese momento? Oh, yo le dije que hagan lo que yo Que hagan quiera. lo que tú dices. Ya. Entonces, tu amor y tu satisfacción es que los otros te adoren a ti y te rindan como adoración y tú tener control sobre ellos. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Que ellos vivan para tu aprobación. Sí, sí, eso es verdad. Entonces, tú quieres tener de eso algo que Dios solamente puede darte. Eso es lo que se llama idolatría espiritual y por eso es que te dice, o almas adúlteras. Ah, porque yo soy un idólatra ahora. Eso es lo que dice. La causa de tu enojo es la idolatría que tú tienes en tu corazón. Tú quieres representarte a ti mismo como tu Dios y el Dios de los demás. Y Dios te abandona entonces a un conflicto constante con los demás para que tú abras tus ojos a tu conflicto con Él. Y vamos a seguir leyendo entonces. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Tú te das cuenta entonces de que Dios es enemigo tuyo? Dios es enemigo tuyo. Lee el versículo 6, por favor. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Tú piensas que es una buena noticia encontrarse de frente con Dios? Es enemigo tuyo y Dios te resiste, está en contra tuya. ¿Tú crees que es una buena cosa que te suceda? Oye bien, no es el vecino tuyo, no es tu esposa, no son tus hijas, no es el vecino, es Dios mismo en contra tuya. Tú te has constituido tú enemigo de Dios. Y Dios entonces está resistiéndote. Ahora, mira dónde está la base de todo ese problema. Dice, Él resiste a los soberbios. Entonces, en el fondo de toda esta situación hay esto. Hay una soberbia muy fuerte en tu corazón. Pudiera ser, sí. Hay un orgullo muy grande en tu corazón. ¿Y qué es el orgullo para ti? O usted mirar al otro por encima, nadie es del mismo tamaño que yo, pero yo soy único. Así es. De hecho, yo quiero ser único. Yo no admito competencia. Y eso precisamente es la base de la idolatría, porque Dios es el Dios incomparable. No hay nadie como Dios. Entonces tú quieres ser como Dios. Precisamente tú quieres ser como Dios. Y Dios te dice, tú eres entonces un idólatra de ti mismo y por tanto eres adúltero y yo te resisto. Yo estoy en contra tuya, tú eres enemigo mío. Y yo te abandono entonces a un conflicto con los demás, con un conflicto horizontal para que tú te des cuenta del conflicto que tienes vertical. ¿Tú crees eso? ¿Tú ves alguna relación de eso con tu problema de esta semana, por ejemplo? Sí, yo sé que sí. Entonces vamos a ver otra cosa. Dice aquí, pero da gracia a los humildes. Vamos a tratar de ver cómo hubiesen sido las cosas en tu casa si un espíritu de humildad, si tú pusieras en lugar de esa soberbia un espíritu de humildad. ¿Cómo tú piensas que eso operaría? Primero vamos a ver, quisiera que tú me definieras qué es la humildad en relación a lo que dice ese texto. Bueno, lo contrario de la soberbia, lo contrario de usted ser una gente que aplasta, arrolla al otro, una gente que ve al otro mejor que él mismo, que está dispuesto
a servirle, a ayudarle. Lo mismo que hace la esposa mía. Mi esposa es una mujer humilde. Eso yo lo veo en ella, pero es que... Bueno, eso por un lado, pero yo te voy a decir algo adicional. La humildad tiene relación con Dios, sobre todo. ¿Por qué? Porque dice él, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es la humildad? Es yo ponerme en mi posición de criatura delante de un Dios único. Contrario a lo que es la soberbia, en lo cual yo soy el único y Dios no aparece. Yo soy grande y Dios pequeño. Entonces la humildad tiene que ver con que yo verme como yo soy. Yo soy una criatura limitada en capacidad, limitada en el tiempo, limitada en mis facultades y pecaminosa sobre todas las cosas. Entonces, la humildad es esa. Ahora, en ese espíritu de humildad, ¿cómo tú piensas que tú debiste haber reaccionado cuando tuviste la comida, como dices, que estaba fría cuando tú llegaste a la casa? ¿Cómo tú piensas que con un espíritu de humildad pudiste haber actuado? Bueno, yo entiendo que, usted sabe, dado las gracias a mi esposa porque me hizo la cena, no asumiendo esa actitud de eso está frío, sino haberle dado las gracias. Es más, mire, yo creo que la cosa se hubiera solucionado si yo la saludo, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Un abrazo, un beso, pero ya yo le dije que yo me enfocaba en lo que yo quería. Okay. Hablando bien, yo creo que hablando bien se hubiera resuelto todo y yo no tuviera que haber hecho nada, ni ella tuviera que haber hecho nada. Aunque ella no hizo nada, pero el que hice fui yo. Okay. ¿Y con tus hijas? ¿Cómo tú ves eso? Bueno, usted me dijo en la sesión anterior que los hijos, yo tengo que ser el modelo. Entonces, yo no debí de haberle dicho, cállate tú, que no es contigo, y haberle tirado el vaso plástico ese. Pero tal vez es lo mismo, hablando tranquilo y no dejando que se me metiera la sangre así. Por eso le decía que la ira es una cosa que yo soy potente con eso. Okay. ¿Cómo tú piensas que hubiese sido diferente con tu trabajo? Bueno, si yo hago lo que tengo que hacer, como yo le dije, ¿no? Los panas míos y yo vemos el juego escondido, pero cuando ellos me llevan la contraria, entonces todo está en hablar bien y como usted dice, que dice la palabra, ser humilde con el otro. Okay. Tú has dicho algo sumamente importante que yo quiero resaltar. Yo no quisiera que tú entendieras que lo que tú tienes que hacer es simplemente actuar de cierta manera o seguir una cierta conducta. Porque precisamente el problema que está aquí es un problema aún más profundo que simplemente actuar. Tú actúas de la manera que tú actúas porque tú quieres lograr lo que tú quieres. Eso dice el pasaje. Tú haces lo que haces porque tú quieres lo que quieres. Entonces, la manera de sanar nuestras almas y sanar tu enojo no es comenzar a actuar bien simplemente. Tiene que haber un cambio aún más profundo, tiene que haber un cambio en tus deseos. Tus deseos deben cambiar de dirección y de intensidad. La dirección debe ser un deseo hacia Dios, no hacia satisfacerse a ti mismo, no hacia las cosas creadas. Y de intensidad debe ser intenso hacia Dios y débil hacia las otras cosas. Ahora, vamos a ver entonces la solución que Dios da para llegar a ese punto. Pero lo que quiero que tú entiendas es que el problema no es simplemente del comportamiento. No es simplemente que ya tú no grites. No es simplemente que tú no te enojes. Tú no te vas a enojar cuando tú quieras hacer lo bueno o lo que agrada a Dios. Cuando tu deseo sea Dios, tu enojo va a desaparecer porque ya tú no vas a tener un ídolo en ti mismo, sino que tu deseo va a ser hacia Dios. Y vamos a ver cuáles son las pautas para llegar hasta ahí. Y si, por favor, lee el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ok, aquí hay dos cosas. Dice, sométete a Dios y resiste al diablo.
a pesar de que el diablo no es el responsable, a quien podemos poner la culpa de él y yo no soy el culpable, no. El reino espiritual está envuelto en esto. El reino espiritual está involucrado en tentación y en prueba hacia ti. Ellos no te pueden obligar a pecar, pero sí ponen la ocasión para que tu gasolina encienda. Entonces, debes resistir a Dios, pero hay un punto, antes que todo eso, es someterte a Dios. Dice que ¿qué es someterse? Someterse es ponerse por debajo. En la otra parte tú mencionaste que tú lo que quieres es que hagan lo que tú quieras. Aquí dice, no ese es el orden. El orden es que tú te pongas por debajo de Dios. Esa es la primera parte. En versículo número 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, aquí dice la pauta porque vamos a hacer, tú vas a someterte a Dios y acercarte a Dios. ¿Qué es lo que tú estás haciendo hasta ahora? Tú has estado alejándote de Dios y resistiendo a Dios. Ahora tú te vas a poner debajo de Él y vas a buscarlo de todo corazón. Y para poder hacer eso, el primer paso dice es que purifique vuestros corazones. Limpiad vuestras manos. ¿A qué alude? Está aludiendo una vez más al arrepentimiento. A que tú vengas delante de Dios en arrepentimiento a pedir perdón a Dios. Señor, perdóname por lo que hay, no solamente en mi comportamiento, sino también en mi corazón. Entonces aquí vemos un punto muy interesante y es que nosotros tenemos que arrepentirnos no solamente de los actos que hemos hecho, de la ira que yo en la cual he incurrido, sino de la intención de mi corazón, del deseo que hay en mi corazón. ¿Qué yo deseaba cuando yo exploté en mi casa y agredí a mi esposa verbalmente? Quería que yo controlarlo, quiero que ellos se sometieran a mí, que ellos me adoraran a mí, que ellos hicieran lo que yo dije. Entonces, yo tengo que arrepentirme, no que les hablé mal solamente, yo tengo que arrepentirme de que yo deseé ser su Dios. Entonces, el arrepentimiento es un punto más profundo que simplemente arrepentirme de lo que yo dije. Tengo que arrepentirme de lo que yo deseé. Acuérdate que yo hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Entonces yo tengo que arrepentirme aún de lo que yo quise, porque el cimiento y la base de lo que yo quiero es pecaminosa. Y por eso que yo actúo mal, porque estoy deseando cosas pecaminosas o más intensamente de lo que deseo al mismo Dios. Entonces dice él, purificad vuestras manos. Y dice vosotros de doble ánimo. La bipolaridad no es un término bíblico en ninguna manera, ni es algo que podamos aludir para decir que es la culpa de nuestro problema. Pero sí hay un término que la Biblia usa que es doble ánimo. Doble ánimo significa que yo quisiera ser una cosa y estoy siendo otra. O que yo quiero dos cosas al mismo tiempo. Yo quisiera ir a la iglesia, yo quisiera estar bien con Dios y quisiera hacer lo que yo quiera. Eso es doble ánimo. Dios aborrece el corazón tibio. O nosotros no somos o nosotros somos. Y nosotros tenemos que identificar los deseos de nosotros y rechazarlos. Nosotros no podemos amar a Dios y amar a nuestros deseos. O como dice el Señor, tú no puedes amar el dinero y amar a Cristo al mismo tiempo. Porque son opuestos. Y cuando somos de doble ánimo y no somos en nosotros mismos resueltos, nuestro corazón se queda débil porque no tenemos una resolución de corazón de seguir a Dios. Dice, purificad vuestros corazones. Entonces no solamente son nuestra conducta, también es el corazón y los deseos que tenemos. 9, afligíos y lamentad y llorad. Nosotros debemos en verdad llorar y acojarnos a causa de nuestro corazón y humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Entonces, hermano, dice aquí, vas a humillarte y ponerte por debajo, tú vas a comenzar a ver a Dios como Él es. Dios está sentado en su trono. Dios es santo, santo, santo. Dios es justo. La razón por la cual tú estás despreciando a Dios y poniendo a Dios por debajo de ti es porque ha habido un proceso de mejora. O sea, tú has dejado de ver a Dios como lo que Él es, Dios único, y tú quieres ser único en vez de Él. Tú has comenzado a fomentar el que tú quieres tener el control de todas las cosas. Como Dios es pequeño
y tú eres grande, entonces yo tengo más confianza en mí, en lo que yo puedo tener, en mis relaciones y mis influencias, que en Dios, porque mi Dios es pequeño. Ese Dios no es el Dios de los cielos y la tierra. Entonces el Dios verdadero, al quien tú debes adorar, está resistiéndote. Y la manera en que se está mostrando es que Él te está llevando a ver eso a través de un conflicto. Entonces, ¿qué tú piensas acerca de lo que hemos hablado? Bueno, que ahora yo no sé si he mejorado o si he empeorado, porque veo que hay otras vertientes también. La humildad. Yo no sabía que la ira tenía que ver, o sea, la mejor manera de contrarrestar era la humildad. No es con simples acciones, sino que es haciendo lo que Dios dice. Y que yo tengo que pedir perdón de corazón y hacer la cosa cuando yo no quiera, tengo que hacerla para el bien hacer de Dios. Y entiendo que el otro no es el que tiene la culpa. Yo soy el que tengo la culpa, siempre la he tenido, y el que necesita mejorar y cambiar ante estas cosas que usted me ha dicho, bueno, soy yo, porque que me doy cuenta que sí, me he pasado una buena parte de estos meses adulterando, sí, yo quiero mi deseo y lo hago como usted dijo, hago lo que hago, pues yo quiero lo que quiero, ya. Entonces yo soy culpable. Ya yo entendí que no es echarle la culpa al otro. El otro no es el que tiene, el mal está en mí. Yo lo entendí. Sí. Y una cosa adicional, por último, vamos a ver aquí, es que las circunstancias no solamente no son las causas del problema, son un mecanismo de detonante para hacer salir lo que hay en el corazón. Nosotros muchas veces somos como las pastas dentales. Y las aflicciones y las circunstancias aflictivas son como cuando uno aprieta la pasta dental. ¿Qué tú esperas que va a salir de la pasta dental cuando tú la aprietas? Bueno, si el tubo está lleno de pasta de dientes. Pasta de dientes. Sí. Pero entonces, ¿qué sale de nosotros, que decimos ser cristianos, cuando Dios nos aprieta por las circunstancias y las pruebas? O lo que está en el corazón. Lo que está en el corazón. Entonces, si lo que sale es ira, lo que sale es enojo, lo que sale es descontento, lo que sale es soberbia, entonces eso es lo que hay en el corazón. Pero te tengo una buena noticia, hay solución, por eso el Señor dice, pecadores, limpiad las manos, limpien el corazón, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, oren y Él os recibirá. ¿No es eso una buena noticia? Sí. No, Sí. Entonces eso lo que hace es que exalta la gracia de Dios. Porque nosotros no merecemos eso. Y si tú te preguntarás seguramente, ¿por qué el pastor insiste tanto en hablar conmigo y tratar ya en la escritura? Porque la verdad ni yo mismo veo solución en mí. La razón por la cual yo insisto todavía contigo y seguiré trabajando contigo es porque yo creo que la palabra de Dios es operativa y que Dios es poderoso, no solamente para salvar, sino también para sanar. Y Dios dice ahí, yo te voy a sanar. Y te dice el mecanismo, la forma en que va a operar tu sanación. Entonces, en este momento, yo quisiera que comenzáramos a trabajar en serio en esta parte, porque mira cómo nosotros venimos creciendo en lo que hemos desarrollado. De un punto de pensar que el culpable es otro, una etiqueta que me han puesto, en la cual no hay solución y yo estoy tomando medicamento para controlar eso, a ver que mi problema es de Dios y con Dios. Bueno, de hecho, si vamos al caso de Saúl de la semana pasada, dice que primero Saúl tuvo un problema con Dios y Dios lo desechó. ¿Te acuerdas? Sí. Segundo lugar, vimos que él segundo lugar es que cuando David entró a Jerusalén y todo el mundo lo estaba ovacionando, él sintió ¿qué? Celos y no miró con buenos ojos a David en adelante. Lo siguiente que ocurre es que comienza a tirarle lanzas y a tratar de matarlo. Él comenzó a hacer lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque quería lo que quería. Él quería conservar el reino. Él quería tener el control. Dios le había dicho, yo voy a entregar el reino a una persona mejor que tú. Cuando él vio que esa posibilidad estaba en David, le hizo competencia. No lo quería al lado, lo quería matar, lo quería eliminar.
pero lo que se reveló en él es realmente el conflicto que él tenía con Dios, y ese conflicto con Dios se revelaba en el conflicto que tenía con David. ¿Y cuál era la solución? Pecadores limpiar las manos. Saúl nunca contempló el arrepentirse delante de Dios. Él contempló siempre su gloria. Hónrame. Yo quiero ser yo quiero ser el único por encima de Dios. ¿Qué te parece? Lo veo más claro que en la reunión anterior. Sí, el mal está en mí. Pero no solamente yo quiero que tú reconozcas que el mal está en ti. Yo no quiero que tú te concentres en pensar que el mal está en ti. Yo quiero que tú te concentres que la solución está en Cristo. Eso es importante. Yo no quiero que tú te centres en ti, que te concentres en ti, que enfatices tu yo en ninguna medida. Al contrario, tú exaltes a Dios. Yo sé que la solución está en Dios. Yo sé que la esperanza está en Dios. Yo sé que Dios es poderoso. Y si tú mencionas en algún momento, yo sé que el problema está en mí, lo siguiente que debes decir es, yo sé que el problema está en mí y que en Dios hay solución. Porque no debes quedarte con el pensamiento de comenzar a creer y a enfatizarte tu yo, porque ese es el problema principal. ¿Te parece? Sí. Bien, entonces vamos entonces a poner una asignación. Ya que has entendido acerca de estas cosas. Lo primero es, yo quisiera que tú leyeras ese pasaje y ahora te voy a poner uno mucho más corto. Yo quiero que tú, la parte anterior de lo que leímos la semana pasada, yo creo que tú lo leas. Okay. O sea, no te la voy a quitar encima. Está bien. Yo tienes que leerla. Sí, tengo tarea doble, está bien. Tarea doble, exactamente. Sí, está bien. Entonces, tú creo que tú lo leas una vez, como te dije la vez pasada, tú tienes que grabarte esa parte y escribir las 3 verdades y como la aplicas en tu corazón, porque ahora tú tienes otra parte que tú vas a comenzar a ver más claro el problema. El problema es que yo hago lo que hago porque quiero lo que quiero. Ya. Entonces, tú vas entonces a leer para esta semana, yo quiero que tú leas el capítulo 4, Santiago 4, del 1 al 10, 2 veces al día. Fíjate que es una lectura corta, yo no quiero que piense que estoy tratando de amargarte la vida con tanta lectura. Bien, entonces yo quiero que tú escribas 3 verdades que tú aprendes en ese pasaje. Y yo quiero que también tú aprendas, tú veas en ese pasaje cómo tú vas a aplicar esas verdades que tú dices ver ahí, cómo tú lo vas a aplicar en tu presente situación, cómo tú vas a aplicarlo. ¿Ok? Ok. Bien. Yo quiero que también tú intencionalmente hagas el esfuerzo de hacer el devocional en Primera de Juan esta semana. Un capítulo al día y una verdad al día. Okay. Respecto a la iglesia, la consejería a la cual estamos llevando, que es la consejería bíblica, no es algo separado de la iglesia. Es un ministerio, un instrumento para discipular en la iglesia. Tú vas a hablar con el pastor, vas a involucrarte en uno de los grupos de la iglesia. El próximo domingo tú vas a la iglesia y tomar notas. Y esas notas me las traes. ¿Está bien? Bien, entonces, por último, yo quisiera que por favor tú ores al respecto. Yo creo que tú ores al Señor porque todo esto es en dependencia de Dios. Así como no es en la conducta del asunto, no está la solución ahí. La solución está en Dios. Nosotros tenemos que orar a Dios. Y dice ahí cómo vamos a exhibir un espíritu de humildad. En el versículo 3 dice, vosotros pedís, pero no recibís, porque no pedís bien. Nuestra oración es para gastar en nuestro propio deleite, no para glorificar a Dios. Es para nuestro beneficio, para nuestro disfrute. La oración es para glorificar a Dios primero. Lo primero que el Padre nuestro dice no es dame lo mío, sino glorificado sea tu nombre en los cielos. Entonces vas a pedirle a tu esposa, ayúdame. Cuando tú veas que yo haga esto, tráeme de la mano y vamos a orar. Entonces tú vas a hablar con tu esposa y vas a pedirle perdón, pero vas a pedirle perdón no solamente por lo que tú le dijiste, tú vas a pedirle perdón a ella por el maltrato que tú has tenido con ella. Y a Dios le vas a pedir perdón no solamente por lo que tú has hecho en términos de conducta, tú levantaste la voz o hablaste descompuesto, sino por la intención que ha habido en tu corazón de ser Dios en lugar de Él. Recuerda, en lo que tú has hecho no solamente vas a limpiar las manos, vas a limpiar el corazón. Y eso se limpia en la cruz, correcto. Vas a pedirle perdón también a tus hijas, igualmente de esta misma manera.
Por último, el diario de problemas. Tú vas a decir qué cosas pues sucedieron esta semana de las cuales tú quisieras comentar la próxima vez. Bueno, gracias, muchas gracias por haber venido, Reinaldo. Yo espero que Dios siga obrando en tu vida y tú mañana sea una luz y un elemento de salvación para aquellos que están luchando igualmente con el enojo como tú y aquellos que han sido en verdad diagnosticados con una situación de bipolaridad o se le ha puesto una etiqueta a lo cual ellos transfieren su culpa y tú seas un elemento para decirle: Dios es poderoso, yo soy responsable de mi pecado, Dios es poderoso y bueno en salvar y esa salvación está en el Señor Jesucristo. ¿Te parece? ¿Qué te parece? Sí. ¿Tú quisieras orar? Sí. Por favor, aquellas cosas que Dios te ha hablado, Sí. ora por ellas. Dios, yo te doy las gracias nuevamente porque recibí tu palabra. Yo te doy las gracias porque ahora veo más claro las cosas que debo de hacer en mi propia vida. No se trata, como decíamos, de hacer o de hablar, sino de que hagamos las cosas como tú lo pides en tu palabra. Ayúdame con estas cosas que me están atormentando. Yo sé que en ti hay esperanza. Ayúdame a redoblar los esfuerzos y a hacer y a cumplir todas las cosas que aquí hemos hablado. Ten misericordia de mí una vez más. Por Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios te bendiga mucho. Gracias. En esta sesión número 6 nos hemos concentrado en hacer que Reinaldo vea la realidad de su corazón. La palabra de Dios dice que ella es como una espada, que penetra hasta partir los huesos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso hemos querido que Reinaldo vea que su corazón es un corazón engañoso. A pesar de que él ha estado explotando en ira, su temperamento es volátil, hemos querido llevarlo a ver de que su problema no es su temperamento que ha sido heredado. Su problema no es una enfermedad. Su problema en términos bíblicos es pecado. Y la causa de sus pleitos, discusiones y volatilidad es un deseo muy intenso que él tiene en su corazón. Él está buscando algo más que en Dios, su satisfacción, su refugio. Y él lo ha visto en la Escritura, y eso le ha dado esperanza. Pero también hemos visto cómo él, al ver esa necesidad, se ha tornado a cambiar y hacer algo para cambiar. Y en verdad, la Escritura dice que nosotros no necesitamos hacer obras para cambiar. Nosotros necesitamos depender de la gracia de Dios para producir un cambio permanente. Es una maravillosa noticia la doctrina de la santificación progresiva, porque vemos que Dios no ha llamado pecadores a ser perfectos. Dios ha llamado a perfeccionar los pecadores a través de la obra de su Espíritu, en un continuo trabajo a través de la palabra, y de tal modo que al final toda la gloria es de Él. Así que Dios da gracia, y esa es nuestra esperanza. Y esa es la esperanza que hemos tratado de transmitir a Reinaldo. Así que Reinaldo no necesita comenzar a hacer cosas para cambiar. Reinaldo necesita depender de la obra del Espíritu para hacer un cambio permanente en él. En este momento, entonces, nosotros hemos de traerle a él al arrepentimiento. Pecadores, limpia las manos, dice el Señor. Y él debe venir a arrepentirse hacia Dios primeramente, porque él ha pecado contra Dios buscando un Dios ajeno, en satisfacerse, en buscar su refugio, algo diferente de Dios. La palabra de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y él ha estado buscando ese refugio en su propia comodidad, en buscar tiempo para sí mismo, en relajarse después que llegue al trabajo, simplemente en querer que los demás le sirvan. Pero también debe arrepentirse hacia su familia. Él debe pedir perdón a su esposa, a sus hijas y a gente del trabajo inclusive, porque él no ha escenificado, no ha mostrado el carácter de Cristo a ellos. Entonces, en toda esta dinámica de la sesión 5 y 6, nosotros hemos mostrado que el problema no es una etiqueta. El problema es el pecado. El pecado de enojo, el pecado de ira, es algo que Dios lo llama a ser responsable. Pero al llamarlo a ser responsable, en ese mismo tenemos esperanza, porque Dios ha hecho a Cristo responsable por Reinaldo, de tal modo que Reinaldo tiene esperanza.
Ahora Reinaldo en la sección 6 entonces se enfoca en el punto de cambio, conociendo su corazón y lo que debe hacer delante de ese Dios. Entonces él ve su mal, conoce su corazón y ahora tiene una perspectiva diferente hacia dónde debe dirigirse. Tiene una sólida y verdadera esperanza.